Bien, buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema del pandeo de columnas. Las columnas. Anteriormente vimos la fricción en vigas. Las vigas son elementos que soportan cargas transversales, de la misma manera que los ejes y árboles son elementos, órganos de máquina que soportan cargas torsionales. En este caso, las columnas, al igual que las barras, son cargas axiales. Las columnas entonces soportan cargas axiales, pero en compresión. ¿Ah? Cargas axiales en compresión. Ustedes seguramente han visto esto a través de su experiencia de vida, de que si nosotros sometemos un elemento como este a una carga en compresión, vemos que ocurre este fenómeno. Eso es lo que se llama el pandeo. Y fíjense que lo ven allí, pero jamás nunca lo Buenos van a días, ver acá. profesor. Sí, buenos días. Pensé que ya no venían y partí nomás con la sesión. No, no. Ah, acá por suerte ya suspendieron la clase de Red 2 y la evaluación, así que puedo venir conscientemente y no dejar el computador grabando. Ya, ok. Bien. Eh, Estaba hablando entonces de esa inestabilidad elástica que ocurre en elementos llamados columnas. Las barras también son elementos que pueden soportar tracción o compresión. Con la tracción no hay problema, pero con la compresión hay, como en las barras o en las columnas, ahí sí que hay problemas, porque elementos como este, por ejemplo, si este fuese una columna, nosotros la comprimimos, ocurre este fenómeno, que es lo que se llama el pandeo, que mucho antes que este elemento comience a fluir en fluencia, ¿cierto? Ocurre esa inestabilidad elástica eh, que hace que en compresión este elemento sea mucho menos resistente que en tracción. En general los materiales resisten mejor la compresión. Si nosotros comprimimos esto así, vamos a ver que soporta, pero muchísimo más que si lo traccionamos. Pero en esto aquí, ¿cierto? De esta manera vemos que no. Igual que lo vemos que aquí se pandea, pero nunca lo vamos a ver que se pandee para el lado. O sea, alguna diferencia hay, ¿cierto? Tendrá que ver con la parte geométrica. ¿Ah? De manera que ese fenómeno del pandeo, que ya lo habíamos visto en las vigas, por ejemplo, las alas, las partes sometidas a compresión, y por eso que era conveniente atirzarlas, o en el alma, en los puntos donde está aplicada la carga, que son los apoyos, y en la parte donde hay alguna carga en la viga. Por eso que se atiezan esos elementos con las pletinitas, tal como las expliqué. Y eso hace que soporte por lo menos el doble de la carga. Entonces acá la compresión, ¿cierto? Es un fenómeno digno de estudiarse porque si estamos esperando que esto falle por compresión, no va a fallar por compresión, sino que va a fallar por esa inestabilidad elástica llamada el pandeo. De manera que vamos a estudiar precisamente lo que estudió, lo que desarrolló este señor Leonhard Euler, ¿ya? Que fue quien estudió esto del pandeo de columnas, ¿ya? Entonces, claro, en esa falla, ¿qué interviene? Seguramente la rigidez del material intrínseca, que es el módulo de elasticidad, y también interviene la geometría de alguna manera. ¿Eh? La geometría, el área no interviene, porque el elemento que yo les mostré tiene el mismo área para los dos lados, pero hay otro elemento geométrico que sí es diferente y por eso hace que en una dirección no se va a pandear y en la otra jamás nunca se va a pandear. ¿Ya? Entonces entramos al tema este del pandeo columna, que interesante porque siempre en nuestro ejercicio profesional vamos a encontrar elementos jóvenes que tengan que soportar cargas en compresión. ¿Ah? Bien, entonces el pandeo es un colapso producido por la inestabilidad elástica de una columna sujeta, ¿cierto?, a cargas, a estados de esfuerzo en compresión, solamente en compresión. El colapso de columna fue estudiado por el señor Leonhard Euler, conocido como Coulomb, como Bernoulli, en fin, que está metido en muchas partes, disciplinas
relacionadas con la física. Esta es la columna tal como yo se la mostré. Y esta es la columna que por su forma, como se colapsó, se le llama la columna de Euler, la columna en la que está en rojo. Si ustedes se fijan aquí, esta columna está solamente soportando carga axial en compresión y no se puede mover para los lados. Estos rodillitos y esta pared aquí y pared allá hacen que este punto de la columna pueda bajar, pero no se va a mover para los lados. No hay, y tampoco hay momento, solamente fuerza, de manera que pueda asumir una pendiente, ¿cierto? Sí. Y esta es la forma en que, tal como les mostré yo, la columna, ¿cierto?, que les presenté, así se pandea, así se colapsa. Entonces esto es lo que estudió este caballero. Y aquí, para mejor estudio, le vamos a llamar el eje de la Y este, y el eje de la CX este que está para acá, ¿ya? De manera que para estudiar esto podemos cortar en un X cualquiera. El largo es L, entre estos dos puntos, que donde está aquí rotulado y acá está guiado, ¿cierto? Pero nadie le impide a esto tener que tener una cierta pendiente. Esto puede ser para acá o puede ser para el otro lado, ¿cierto? Pero esta es la forma que adquirir la columna. Y aquí ya la columna, cuando adquiere esta forma, ¿cierto? Es porque ya se colapsó y ya es inminente que en algún momento va a ocurrir la falla catastrófica, digamos, ¿no? Entonces, si cortamos por acá y analizamos qué es lo que le ocurre a la columna esta, esto va a ser lo siguiente. Aquí está el trozo en la distancia X partiendo desde aquí, Y para allá, para que se asemeje a lo de las deflexiones en flexión. Tenemos entonces que esto se pandea, así tal como lo ven ustedes, y el equilibrio nos dice que acá hay una fuerza P, acá hay una fuerza P como reacción. ¿Quién la ejerce? La ejerce la parte de la columna que hemos retirado, pero esto no está en equilibrio, porque estas dos fuerzas, este par de fuerzas que son iguales, ¿cierto?, que hacen que esté en equilibrio en dirección vertical, están separadas a una cierta distancia, por lo tanto, Y, que sería la flecha, la deflexión en flexión, que hace que entonces aquí, al estar separados, se crea un par de fuerzas, y eso tiene que ser contrarrestado, entonces un par de fuerzas contrario a los punteros del reloj, casi, ¿cierto? Entonces, el trozo de columna que nosotros hemos sacado tiene que hacer necesariamente, además de esta fuerza P, tiene que ser un momento que es flectante, que es a favor de los punteros del reloj. Y ahí estaría en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros podríamos decir que el momento flectante, ese que está ahí, sabemos que ¿cierto? La ecuación que teníamos nosotros con la cual nos permitía resolver las deflexiones decía que la segunda derivada de y en función de x, habría que tumbar la cabeza así en 90 grados para esto, de 2y en de x2 es igual al momento flectante partido por la raíz flectante e y. Esto nos permitió, ¿cierto?, además de calcular los esfuerzos, nos permitió calcular las deformaciones. Y aquí existe una deflexión, ¿cierto?, producto de este momento. Y el momento precisamente, ¿cierto?, es menos P por Y, menos solamente por el convenio de signos, ¿cierto? Menos P por Y, que sería la deflexión en el punto X, partido por la rigidez flectante de Y. ¿Ya? De manera que de 2i en dx2 es igual a menos P por Y partido por el Y. ¿Ya? Y nosotros podríamos, ¿cierto?, arreglar esta ecuación, decir que de 2i en dx2 partido por, perdón, más ahora, P, Y, partido por la rigidez flectante E, es igual a 0. O sea, pasamos esto al primer miembro. Esta ecuación no nos dice mucho, pero si nosotros hacemos que P, o sea, tomamos una variable auxiliar, P minúscula, ¿cierto? Y decimos que P minúscula al cuadrado es igual a P, la fuerza P, esa fuerza que está aquí, partido por la rigidez flectante I, como un coeficiente auxiliar, vale decir todo esto es igual a P minúscula al cuadrado. La ecuación se nos transforma en esto.
¿cierto? De 2i en dx2 más cuadrado por y, todo esto es p cuadrado, ¿cierto? Es igual a 0. Y esta ecuación sí que es reconocida. ¿Sí? ¿La pregunta? Profe, entonces la ecuación, la P minúscula, ¿qué representa propiamente tal? Es Porque una, al menos no la logro ver. No la logro ver en el es gráfico. una variable auxiliar nada más. ¿Ah? Ah, ya. O sea, Ah, ya, ya. toda esta parte, si nosotros la hacemos igual, puede ser a minúscula, como quiera, en fin, pero es una variable auxiliar. De manera que, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda que de 2i en dx2 más todos estos p minúscula al cuadrado, que es esa variable auxiliar pero al cuadrado, por y igual a 0. Y esta ecuación sí que es conocida y tiene una solución inmediata, y la solución es del tipo entre los senos y los cosenos. No. Se me pierde acá, ahí está. Claro, la solución es de este tipo. Esa solución con el p cuadrado, llámalo como quiera, esa variable auxiliar, nos queda como que y la solución de y es igual a seno de px, esa variable auxiliar, más b coseno de px. Esta ecuación no tiene solución inmediata, esta aquí, esta. Pero esta sí, ¿ya? Y esta solución es C. Entonces nos queda que y es igual a a por seno de px más b coseno de px, donde a y b son constantes que dependen de las condiciones de borde, va a decir los apoyos en los extremos, ¿eh? Que para el caso en estudio, va a esta columna llamada la columna de Euler, esa es igual a, ¿cierto? En este caso, podríamos decir que las condiciones de borde son que para x igual a 0, que es este caso, aquí, ¿cierto? Aquí. Para x igual a 0, y igual a 0. La otra es que para x igual a l, y también igual a 0. Serían las dos condiciones. No podemos decir nada con la pendiente aquí, porque aquí nunca es 0. ¿Ah? Entonces las dos condiciones, ¿cierto?, nos permiten determinar esos coeficientes a y b, es que para x igual a 0, y es igual a 0. Si y es igual a 0, ¿cierto? Esto es igual a 0, ¿cierto? Para x igual a 0, nosotros sabemos que 0 por p es 0 y seno de 0 es 0. O sea que aquí nos queda que necesariamente, para ese caso, para x igual a 0, nos queda que 0 es igual a b coseno de px, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1, y acá tenemos 0. Entonces la única posibilidad es que b sea igual a 0. ¿Ah? Con lo cual b es igual a 0. Entonces nos queda reducido esto a y igual a seno de px, ¿cierto? Y diríamos que la otra condición de borde es que para x igual a l, y igual a 0. Con lo cual entonces nos queda que para la condición esta de x igual a l, nos queda que 0, porque y va a ser igual a 0, va a ser igual a a por seno, ¿cierto?, de pl, porque estamos reemplazando, ¿cierto?, para x igual a l. ¿Ah? Entonces sería que y, que es igual a 0, es igual a seno de pl. ¿Ah? Y ahí tendríamos entonces las dos soluciones. La primera solución es trivial, cuando a igual a 0, lo que implica que igual a 0 es una columna recta. ¿Ah? Y la otra, ¿cierto?, la segunda solución es la que nos interesa, el seno de PL sea igual a 0. Si el seno es igual de PL igual a 0, eso implica que PL, ¿cierto? Esto parece que sí. PL es igual a n veces pi, donde n puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ah? Pi. Y 0 grados, 180 grados, en fin. Tendría que ser, ¿no?, entonces PL igual a n veces pi, ¿ah? Para que seno de PL sea igual a 0. ¿Ah? PL necesariamente tiene que ser n veces pi, donde n es un coeficiente, ¿cierto?, que tiene que ver con la forma de sujeción, cómo se sujeta. Como sabemos que P cuadrado, esa variable auxiliar, es igual a la fuerza P, ¿cierto?, partido por el EI, que es la rigidez flectante, ¿cierto?
podemos reemplazar eso acá, aquí, y decir entonces que la fuerza es P crítico. ¿Qué crítico? Porque con esa se produce el colapso donde tenemos esta situación. Va a ser igual a n cuadrado, pi cuadrado por la rigidez EI partido por L al cuadrado. ¿Ah? Ahí nos queda entonces la fuerza crítica. ¿Ah? Ahora acá nosotros podemos reemplazar el momento de inercia. El concepto del momento de inercia, jóvenes, si hacemos un poquito de recuerdo, es igual a área multiplicado por distancia al cuadrado, que es el momento de segundo orden de área. ¿Eh? Y eso lo hemos ocupado en torsión y lo hemos ocupado en flexión. Por lo tanto, ya sabemos que es área multiplicado por distancia al cuadrado. Y ahí también tenemos el concepto de radio de inercia, donde esa distancia al cuadrado se le llama donde se puede concentrar el área para efecto de momento de inercia. Ya sabemos que el momento de inercia, por ejemplo, de un círculo con respecto a un eje perpendicular es pi por d a la cuarta partido por 32. Pero podríamos decir, es igual al área, que es pi de cuadrado cuarto, multiplicado por esa distancia hipotética donde podemos concentrar el área para efecto de momento de inercia, que es el radio de inercia, llamado radio de inercia, y eso es K cuadrado entonces. De manera que eso es un concepto que ya lo conocíamos, el radio de inercia. ¿Ya? El matemático Leonard Euler vivió, ¿cierto?, entre 1707 y 1783. ¿Eh? Entonces nos quedó que la solución es que Y, la flecha, la deflexión, es igual a por seno de pi por x partido por L. ¿Eh? Pero lo que nos interesa entonces es encontrar esa P crítica reemplazando, ¿cierto? Está haciendo, el esfuerzo es simplemente dividir el P crítico por el área, ¿no? Pero antes estábamos hablando entonces del momento de inercia. El momento de inercia se puede reemplazar como el área multiplicado por el radio de inercia al cuadrado. ¿Ah? Es el momento de inercia. Y entonces, ¿cómo nos queda? Si además vamos a dividir el área, ¿ah? El momento de inercia es igual a un cierto, igual al área multiplicado por la distancia al cuadrado, una distancia hipotética donde se pueden considerar concentrar el área, perfecto momento de inercia. ¿Ya? Que para cada caso nosotros podemos encontrar el radio de inercia, sabiendo el momento de inercia y conociendo el área. Entonces, ¿cómo nos queda la relación? Nos queda que al dividir, ¿cierto? Ahí tenemos la fuerza. Dividimos la fuerza por el área, nos va a quedar el esfuerzo de colapso. Nos queda pi cuadrado por E, por el momento de inercia, aquí está la rigidez flectante, partido por el largo de la columna, partido por N, ¿cierto? Y esto por elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando el momento de inercia, ¿cierto? N es un coeficiente que está relacionado con la forma de sujeción de no en la probeta, sino que en el elemento que estamos comprimiendo, ¿cierto? Y en este caso es igual a 1, que es la columna que es rotulada. Una columna que tiene rótula en ambos lados, pone arriba y abajo, ¿cierto? Rótula aquí, rótula acá. La rótula es un elemento mecánico, tal como el que tenemos ahí en las rodillas, en las articulaciones, que permite generar fuerzas, pero no momentos. ¿Ah? Así que aquí, si la viga se quiere inclinar, tener una pendiente, este no se va a oponer. Tiene una pendiente para acá o pendiente allá, no se opone, ¿cierto? Pero sí lo está comprimiendo. Eso sí, hace fuerza, pero no momento. ¿Ya? Esa es la rótula. ¿Ya? Distinta a la articulación, que la articulación, ¿cierto?, permite, en un caso no acepta momento, pero en el otro, en un perpendicular a él, sí que hay momento. ¿Ah? Entonces, ya conocemos, ubicamos la rótula. ¿Sí? Entonces, en esa columna de Euler, rotula, ¿cierto? Y tendríamos entonces que al reemplazarlo acá, ¿cierto? El momento de inercia
A por K cuadrado, el área por K cuadrado, y después nosotros dividimos esto por el área, no hay que olvidarse que ya el momento de inercia va a ser K cuadrado por el área, y dividimos por el área. ¿Cómo nos queda la expresión entonces? En vez de P, al dividirlo por el área, nos queda el sigma. El sigma con que se produce el colapso, al dividir todo esto por el área, y acá también. El área se simplifica en este que está el área por el K cuadrado, y nos queda entonces pi cuadrado por E por K cuadrado, nomás nos queda arriba, y abajo nos queda, ¿cierto? El largo de la columna de Euler, donde n es igual a 1, ¿ah? Porque depende de la sujeción, por lo tanto nos queda esta ecuación. Si ahora, ¿cierto? La ordenamos un poquito más, esta misma ecuación, y colocamos cuadrado por lo que está aquí, y este K lo pasamos para abajo, queda dividiendo al L, y metido dentro el cuadrado, nos queda el largo partido por K. Y esto que está aquí, el largo de la columna de Euler, tal como la vimos nosotros, esto es L porque n es igual a 1 en ese caso, partido por K es lo que se conoce, jóvenes, con el nombre de esbeltez o factor de esbeltez. ¿Ya? Es la esbeltez o el factor de esbeltez. Y se designa por la letra lambda. Entonces, fíjense que la palabra esbeltez tiene que ver con que la columna, primero, ¿cierto? Si la columna es larga y tiene un pequeño radio de inercia, decimos entonces que es esbelta. En cambio, si la columna es corta y tiene un gran radio de inercia gruesa, ¿ah? La columna no va a ser corta, la columna va a ser, o sea, no va a ser larga, va a ser corta. Columna corta y columnas largas. La columna larga es esbelta, ¿ah? Esbelta, delgada y larga. Esbelta, ¿ya? Entonces el factor de esbeltez. ¿Cómo nos queda la ecuación esta? Nos queda entonces que el sigma que se colapsa, ¿cierto? Es lo que está acá. Uf. Esto que está acá, ¿cierto? Nos queda que es igual a, se me pierde el ratón, aquí está. Nos queda pi cuadrado, sí, por E, bien, pero acá, ¿cierto? Esto nos queda el lambda cuadrado, la esbeltez al cuadrado. Sé que nos queda harto simple. Para encontrar el esfuerzo crítico es cuestión de multiplicar pi cuadrado, ¿cierto? Por E, por factor de, ¿cómo se llama? El módulo de elasticidad, y partido por este factor de esbeltez al cuadrado. ¿Que cómo se obtiene el factor de esbeltez? El factor de esbeltez se obtiene como teniendo el largo de Euler de la columna, que había que reconocerlo, partido por el radio de inercia. Se puede calcular perfectamente. Ahora, si nosotros graficamos esto, sigma de colapso crítico en función de la esbeltez, ¿cierto? La esbeltez está en el denominador, esto tiene que resultar una curva conocida por ustedes. ¿La reconocen o no? Imagínense que el sigma crítico en Y, ¿cierto? En la ordenada, y el lambda está en la abscisa, es igual al X. Pero nos aparece al cuadrado abajo. ¿Qué curva es esa, joven? ¿Hay alguien escuchándome o está puesto el piloto automático? ¿Es una elipse? No, no, no. No, la elipse es otra función. Tiene que ver con el y al cuadrado partido por a más x al cuadrado partido por b, o al revés, x al cuadrado partido por a más y al cuadrado partido por b es igual a 1. ¿Sí? No, esto no es una elipse. Cuando aparece en el denominador la variable independiente, ¿qué curva esperan ustedes tener, jóvenes? Por ejemplo, que y es igual a 1 partido por x. ¿Qué curva tienen? ¿Qué curva es esa? Y es igual a 1 partido por x, o cualquier valor partido por x.
¿Qué curva es esa? Dijo que justo como que se le bajó el volumen a la radio. ¿Sí? ¿No me están escuchando? No, no, es mi radio, es mi radio. Yo Ah, como ya. un sistema. Ya. Como Pero dijo que X partido cuánto. claro, si nosotros tenemos que Y es igual a cualquier valor por X al cuadrado, inmediatamente decimos, esa es una parábola, ¿sí? ¿Sí? Ya, pero si tenemos Y es igual a 1 partido por X al cuadrado, o 1 partido por X, ¿qué es lo que es eso? Esa es una Esta es curva, una, ¿sí? ¿cómo se llama esto? Es la Curva hipérbola, de hipérbola. es una hipérbola, es una hipérbola, ¿ah? Es una hipérbola. De manera que si nosotros graficamos el sigma crítico del colapso en función del lambda, ¿cierto? Nos queda una hipérbola, ¿ya? Es la hipérbola. Asíntota en lambda y asíntota también al sigma crítico. De manera que así va a ser el comportamiento. Pero alguien podría hacer un momentito aquí de colapso, aquí ya falló en compresión, incluso más, alguien podría ser más crítico y decir, oiga, hasta el sigma de fluencia, ¿no? Porque ya después del sigma de fluencia esta cuestión está chorreando el material, ¿cierto? Se está desparramando y ya falló. Entonces tiene una limitación aquí, ¿cierto? Y nosotros diríamos que además, ¿cierto? Sabemos que ya la curva no existe para allá, fíjese, para allá no existe, para acá no existe, ¿ya? Porque para acá, Claro. mientras se mantenga constante el modo de elasticidad, ¿cierto? En esta curva esto no cambia, realmente es una hipérbola, pero resulta que en cierto momento esto empieza a variar. ¿Sí? ¿Había alguna pregunta, cierto? No, no, era como más una aseveración, o sea que mientras más chiquitito sea ¿cómo se llama esto? El El lambda, módulo, la delta, ¿cómo se llama? El módulo de elasticidad, Peltés, más, ¿cómo se llama? Más endeble será la cosa. O mayor eh, será, ¿cómo se llama esto? es más flexible, podríamos decir, ¿eh? Más flexible. Efectivamente, para columnas muy largas, ¿cierto? Donde la esbeltez es grande, acá está, el valor con que se colapsa es bastante bajo, ¿cierto? Podemos imaginar una varillita, ¿eh? Donde el área está muy cercana al centro, o sea, entonces el radio de inercia es chiquitito, ¿eh? Si el radio de inercia es chico, el factor de esbeltez es grande, muy esbelta. Ah, ya, ya. Yo entiendo, yo entiendo. La Peltés va de, ¿cómo se llama esto? Va en función del área, La pero función mientras del más largo sí, y del radio de inercia. Mientras sí, más larga, largo y radio de inercia, y claro, mientras más chico sea el número, significa que es más como ancho de la cosa, eh, o sea, es como más, correcto. ¿sí? Esbeltez, una persona esbelta mientras más alta sea y mientras más delgada, Sí, ¿cierto? sí. Entonces ahí tenemos los dos elementos, el largo y el grueso, ¿ah? Ya, Para que entonces nos quede, claro, mientras más chiquitito el coeficiente de Peltés, ¿cómo se llama esto? Más resistente será al pandeo. no, si estamos acá, un esbeltez grande, tiene poca posibilidad, o sea, no resiste mucho, se Sí, sí, colapsa con este valor. Claro, ¿ya? eso es lo que digo. Ok, pero ahora para el otro lado ahora, pensemos en una columna rechoncha, gruesa, así, ¿ah? Y chica. Hay un fenómeno que hasta este momento no lo habíamos estudiado nosotros, ¿eh? La verdad de las cosas es que tanto en tracción como en compresión, si nosotros pensamos que este es el tercer cuadrante, va a decir que aquí el épsilon es negativo y el sigma es negativo, o sea, esto estaría patas para abajo aquí justo en el tercer cuadrante, pero lo llevamos todo el primer cuadrante, pero estamos en compresión, esto es compresión y esto se achica en realidad en compresión, para el lado de compresión, no ocurre exactamente lo mismo que en tracción, como en el ensayo de tracción. En compresión es cierto que va con la misma pendiente, en la misma pendiente, para abajo acá, ¿cierto? Pero antes que empiece a fluir, que esto ocurre aquí, empieza a chorrear, ¿cierto? El material para el lado, aquí, bastante antes,
comienza ¿cómo se llama?, a perder la pendiente, ¿cierto? Antes del límite elástico, del límite de fluencia. Y este es lo que se llama el sigma proporcional, que hasta donde se rige exactamente la ley de Hooke. Esa primera relación que vimos nosotros entre la fuerza y la deformación. Y esto es lo que se llama entonces el sigma proporcional. Hasta aquí exacto el modo de elasticidad, se mantiene recto. Pero de ahí para allá ya empieza estamos siempre en el rango elástico, pero aquí ya va perdiendo un poco la pendiente. Y aquí ya está fluyendo el material. Aquí fluye el material en esta parte, y aquí se produce el endurecimiento por deformación, es capaz de soportar esfuerzos más grandes, y aquí en vez de bajar como en la tracción, como la sección va aumentando, aquí, ¿cierto?, el esfuerzo también va aumentando. Y en material, si es dúctil, no se produce la falla catastrófica de la ruptura, sino que esto se transforma en una delgada película, una laminita, al final. Entonces lo que nos interesa es que hasta aquí nomás llega exacto el modo de elasticidad, y ahí va perdiendo el modo de elasticidad. De manera que esta curva, diríamos, hasta ahí nomás llega la línea roja, que es la hipérbola esta, y ese es el sigma proporcional. Ahora, el sigma proporcional es un poco más es como 0,6, una cosa así, del sigma elástico, que es este límite, pero en la práctica se toma la mitad, el 50%. O sea, ya cuando llega a la mitad del material, ya ahí empieza a perder la pendiente, empieza a achicarse, parece que varía el modo de elasticidad, por lo tanto, hasta aquí nomás dura la columna de Euler. Por eso que aquí se llama hasta este punto, que tiene un valor de la esbeltez crítica, que hasta ahí todavía rige la curva de Euler, y de aquí para acá la columna se llama columna larga o esbelta, larga o esbelta, y el pandeo que se produce aquí es elástico. ¿Qué significa eso? Como el elemento que yo mostré, que se deformó, pero se formó elásticamente, yo le quité la carga y vuelve a estar tal como era estado originalmente. El pandeo fue elástico. En cambio, para acá, ¿cierto?, ya se produce pérdida o disminución del modo de elasticidad que estamos trabajando en esta parte. Y a este se le llama el pandeo anelástico. Este es pandeo elástico y el pandeo anelástico. Y aquí nos rige la fórmula de Euler. Cuando el lambda de nuestra columna es más chico que el lambda crítico. El lambda crítico es el punto límite hasta donde vale la fórmula de Euler, hasta donde se mantiene constante el modo de elasticidad. De manera que esta fórmula que tenemos aquí, ¿cierto?, hasta aquí, esta es la fórmula de Euler. Cuando empieza a variar, ya no rige Euler. Y ahí ya el pandeo es anelástico. De manera que nosotros, como hasta este punto todavía rige la fórmula de Euler, podemos encontrar este lambda crítico, ¿cierto? Y ese lambda crítico, ¿cierto?, va a ser igual a ¿qué? La misma fórmula esa que les mostré antes, donde el sigma va a ser de crítico, va a ser igual al sigma de fluencia medio, que es este punto, hasta ahí, ¿cierto?, el sigma de fluencia medio. Ahí entonces nosotros podemos determinar cuál es este lambda, y despejando esta misma ecuación que está aquí. ¿Cierto? Está acá. Sabiendo que el sigma de afluencia crítico va a ser, ¿cierto?, en ese caso va a ser igual al sigma proporcional, que el sigma de afluencia medio, por convenio, ¿no es cierto? No es que se ajuste un poquito más grande eso. Nosotros podemos buscar entonces el lambda, y nos queda que el lambda crítico es igual a pi raíz cuadrada del modo de elasticidad partido por el sigma de fluencia del material. Fíjense que tiene que ver, el lambda crítico tiene que, este punto, tiene que ver con valores propios del material, modo de elasticidad y el sigma de fluencia. ¿Ya? Y Johnston desarrolló una ecuación para esta parte. ¿Qué es lo que ocurre en la parte del pandeo anelástico entre este punto y este punto? Y esa fórmula, lógicamente, empalma perfectamente con la otra de continuidad, ¿cierto? Es que el lambda crítico para la columna corta, la que el lambda de la columna es menor que el lambda crítico, este que acabamos de terminar acá, es igual, ¿cierto?, que es al sigma de fluencia multiplicado por 1 menos el sigma de fluencia partido por E, por el lambda de la columna partido por 2pi, y esto al cuadrado. Y ahí rige esta fórmula que está aquí, ¿cierto?, que está marcado en azul. Aquí tendríamos todo acá, jóvenes, pero habría que determinar entonces, oiga, nuestra columna es columna esbelta,
y le aplicamos Euler, o nuestra columna es corta, ¿cierto? Donde el dedo en elástico y le aplicamos Johnston. Y eso habría que terminarlo. Ahora, dentro del estudio esto del pandeo, hay muchos autores, en fin, que llegan a ciertas fórmulas, ciertos coeficientes, en fin, y sobre todo como lo que ocurre en ingeniería, que en ingeniería se trata de simplificar las cosas, entonces por eso se utilizan manuales y otras cuestiones, y por eso que el estudiante un poco se acostumbra y pregunta cuál es la fórmula secreta que ayuda a resolver el problema sin preocuparse mucho a entender qué es lo que está ocurriendo. A mí no me gusta eso, y lo mejor es entender qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Por eso que no me gusta enseñar de repente en elementos de máquina, ya que es más aplicado que esto, sí lo pasan de esa manera. Entonces nosotros lo que tenemos que reconocer acá, que es algo propio de nuestra experiencia de vida, es cómo se deflecta, ¿cierto? Cómo se colapsa una columna dependiendo de las condiciones en que se fija, los extremos, y eso aplicarlo acá para reconocer la columna de Euler, reconocer dónde tenemos esta columna, la que le ayudó al señor Euler a estudiar la columna, ¿cierto? ¿Dónde nosotros vemos este tipo de columna? ¿Dónde vemos esto? De manera que podemos ver, ¿cierto?, hay varios casos para reconocer el largo de Euler. El largo de Euler es el que interviene aquí, ¿cierto? El largo de Euler, partido por Cayley-Beltès. Entonces, nosotros tenemos que reconocer cuánto vale el largo de Euler, ¿ya? Ya hay varios casos para que lo vayamos reconociendo. El primero caso que estudió el señor Euler, lógicamente, es cierto que está rotulada y rotulada, y el largo de Euler es igual que el largo de la columna, esto que está acá. Este es el largo de Euler, que está aquí. ¿Ah? Entonces el largo de Euler es igual al largo de la columna. ¿Por qué? Porque está rotulada aquí y rotulada acá, y la pendiente aquí ya no es cero, digamos, ¿cierto?, sino que ya tiene cierta inclinación. Significa que si esto está empotrado en alguna parte, la pendiente es cero y ya no va a ser igual con el caso rotulada empotrada, que es el segundo. Perdón, el segundo que está mostrado aquí es empotrado. Está empotrado aquí, fíjense que esto es un cilindro que se va a mover, ¿cierto? Un pistón que se mueve dentro de un cilindro, está guiado, y acá también un pistón que se mueve dentro, está guiado, no se puede ir para los lados. Entonces solamente, ¿cierto?, este puede bajar, pero no se puede ir para los lados, y la pendiente aquí, como está empotrado, es cero, y pendiente cero acá, ¿sí? Y esta es la forma. En este caso, cuando está empotrado, reconocemos el largo de Euler, aquí está entre este punto aquí está el largo de la columna y llega acá. Si lo dividimos nosotros en 4 partes, esto diríamos que son las 2 partes del medio. Vale decir que el largo de Euler es igual al largo de la columna dividido por 2 cuando está empotrado. El otro caso podríamos decir empotrado y rotulado, que es este. Fíjense que arriba está rotulado, aquí está rotulado y acá está empotrado. Por lo tanto, acá la pendiente ya no es cero como acá, ¿cierto?, sino que ya tiene una cierta inclinación, pero aquí tiene que ser cero. Entonces la columna, cuando se pandea hacia la derecha o se pandea hacia la izquierda, pero adquiere esta forma. Y reconocemos el largo de Euler aquí, ¿cierto?, como las 2/3 partes del largo de la columna, ¿cierto? Esta forma, el largo de Euler, lo reconocemos que está aquí, en las 2/3 partes. En la práctica se toma 0,7. O sea, más allá del 66,6%, ¿eh? El 70%, o sea, 0,7. Entonces tenemos estos 3 casos, ¿cierto? Pueden haber más casos que nosotros. El otro puede ser empotrado y libre. En el caso de empotrado y libre, nosotros lo cargamos acá y no hay nadie que le restrinja la columna a irse para los lados, supongamos que sea para la derecha, se puede ir para la izquierda también. Entonces tenemos nosotros que, ¿cómo reconocemos el largo de Euler acá? Miren, esta parte tiene pendiente cero en el medio. Ah, y aquí tiene pendiente cero. Sería lo mismo que la columna fuera y como espejo para abajo, ¿cierto?, hasta acá. Y el largo de Euler sería este, ¿cierto? Ahí reconocemos, está en la mitad nomás. Entonces el largo de Euler sería 2 veces el largo de la columna. Ahí está. El largo de Euler es 2 veces el largo de la columna. Quedaría que
repetir como en espejo para acá, ¿cierto? Ahí se ve esto que estamos viendo acá, que es la columna de Euler. ¿Ya? Entonces tenemos varios casos ahí, jóvenes. Es bueno reconocer el largo de Euler, porque el largo de Euler dividido por el radio de inercia de la sección, ¿cierto? Ese nos da la esbeltez. Y esa la tenemos que comparar, ¿cierto? Si la esbeltez de nuestra columna, el largo de Euler dividido por el radio de inercia, es menor que la esbeltez crítica del material, donde intervienen solamente propiedades intrínsecas del material, como son el modo de elasticidad, sigma de fluencia. Si es menor, decimos columna corta y rige Johnston. Pero si la esbeltez, que es el largo de Euler, dividido por el radio de inercia, ¿cierto?, es mayor que la esbeltez, ¿cierto?, crítica del material, donde interviene solamente propiedad material, entonces significa que estamos para este lado de la hipérbola y aquí rige entonces Euler. Entonces tenemos que determinar eso. Mire, la esbeltez de nuestra columna, y hay que reconocer el largo de Euler, ¿es esbelta o es columna corta? Porque si es esbelta, el pandeo es elástico, sin que cambie el modo de elasticidad, y rige Euler. Pero si la esbeltez, ¿cierto?, es chica, menor que la esbeltez crítica, en ese caso el pandeo anelástico, estaríamos en esta zona de aquí, aquí, y el pandeo, ¿cierto?, con disminución del modo de elasticidad, y ahí rige el acierto, es una columna corta, el pandeo anelástico, y rige Johnston. Así de simple, joven. Entonces, tendríamos que reconocer, ¿cierto?, será nuestro largo de Euler, ¿cierto? Y eso aplicarlo para saber qué fórmula le aplicamos. Johnston o Euler. ¿Cuál de los dos? Hay que determinar si el pandeo elástico o el pandeo es pandeo elástico. Así de simple. Entonces, nada mejor que ver un problema. Menos que haya alguna pregunta. ¿No? Bueno, el problema es un problema bastante sencillo. Incluso vamos a utilizar un elemento que no se utiliza como columna. Es una viga. Fíjense que este elemento donde aquí tiene, a ver, tiene 120 milímetros y acá tiene 400. Esta es una viga. Para columna no se utilizan así. Claro que aquí se hizo profeso de esta forma para el ejercicio. Como columna, cuando ustedes vayan a las grandes empresas, ¿cierto?, donde tienen que soportar un equipo de alto peso, por ejemplo, una central termoeléctrica que hay que soportar la caldera y todos los elementos adicionales, o van a la gran minería del cobre, ¿cierto?, donde tienen esos tremendos equipos pesados, son estructuras de acero, donde se utilizan como columna algo parecido a la viga, que es la columna que en forma de H, W le llaman la serie esa, que ustedes pueden ver incluso las tablas cinta, donde esto es casi cuadrado, o sea, el mismo largo de las alas es la altura. Esto se nota que ya no es muy parecido, ¿cierto? Esto es una viga, esta trabaja bien como viga, pero muy mal como columna. Entonces, supongamos que esta la utilizamos como columna. Tenemos que tiene 9 metros de largo. Acá tiene un par de vientos, fíjese. Acá está X, para arriba Y, aquí tiene un par de vientos. ¿Qué hacen los vientos? Le impiden que esto se vaya para el lado. Es como lo que teníamos en el pistón que está guiado. Esto va a bajar, pero para los lados no se va a ir porque están los vientos. Pero están en este plano. Para el otro plano no hay nada que la sujete. En el plano YZ no hay nada que la sujete. ¿Ya? Entonces, así está puesta, tal como está puesto aquí, así está puesta la columna. Y bueno, están las dimensiones, por lo tanto podemos calcular el área, también podemos calcular los dos momentos de inercia por un lado para el otro, y dividiendo los momentos de inercia por el área y sacando raíz cuadrada de ellos, tenemos entonces el factor de esbeltez. Perdón, tenemos el radio de inercia. El radio de inercia. Y dividiendo después el largo de Euler, que hay que reconocerlo por el radio de inercia, vamos a tener el factor de esbeltez.
Y ahí vamos a ver si el vértice expandeo va a ser elástico o anelástico. Y sobre el valor crítico habrá que, dice, con factor de seguridad mínimo de 3. Hay que saber cuánto es la carga Q que puede soportar esto, ¿cierto? Con un factor de seguridad de 3. O sea, sobre el valor que se colapsa, dividir por 3, ¿cierto? La tercera parte, y ese va a ser nuestro valor. Lógicamente aquí vamos a tener dos valores, pero uno de los dos no más vale. ¿Cuál vale? El más chico. El más grande no se alcanza a producir, porque ya se colapsó la columnante. Bien, ¿se entiende bien el problema? Imagínense una viga de 9 metros de altura, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Las dos cosas. Imagínense, clavan ustedes y empotran, bien empotrado en el suelo, una columna que tiene 9 metros de largo, ¿cierto? Y le van a aplicar una carga Q arriba. Y la única restricción que tiene, además de estar empotrado abajo, es que aquí en el plano X, Y tiene estos vientos. Esos vientos lo único que van a hacer es impedir que el punto donde está aplicada la carga acá arriba se vaya para los lados, ¿cierto? Que este punto se vaya para los lados. Pues si la viga quiere inclinarse, colapsarse, ¿cierto? Lo va a hacer, perdón, flectarse, lo va a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero, joven? Esto siempre lo recomiendo, es lo que hace el maestro, prepara la caja de herramientas. Entonces ya nos damos cuenta que hay que saber el área, que hay que saber los dos momentos de inercia, que hay que sacar los radios de inercia y que hay que determinar los largos de olla. Y partimos. Tenemos entonces Profe, que, ¿sí? ahí cómo nos damos cuenta de si está empotrada o empotrada libre. A ver, empotrada está metida en el suelo esta cuestión, pues. Claro, pero la parte de arriba está libre entonces. Claro, pero no libre. Está rotulado, es porque esto puede girar, pero no puede irse para los lados, ¿cierto? ¿Y Pero eso lo la sabemos viga, con las líneas punteadas o ¿cómo? cómo sabemos que está rotulada? Ah, piensa tú si acaso la sujeción esta que es un pasador y ahí está agarrado a este viento que son cables de este otro, si acaso le impide que gire. No, No, listo, entonces está rotulado, ¿sí? ya, No le gracias. impide que gire. No le impide de ninguna manera que gire, entonces está rotulado, ¿ya? ¿Sí? En cambio, acá abajo sí que le impide que gire. El suelo y el empotramiento está anclado aquí, no puede girar. Para decir que esto va a adoptar una curva que sale con pendiente cero, o sea, así, vertical, sería aquí, ¿cierto? Y después podrá inclinarse. Incluso a ti, tal como la estamos mirando, vamos a decir, mire, esto nace para arriba y se inclina para la izquierda o para la derecha, y después termina aquí, ¿cierto? Con alguna pendiente, una cosa así. O sea, el caso de empotrado rotulado. O sea, ya el largo de Euler, para que se pandee aquí por los lados, el largo de Euler va a ser 0,7 multiplicado por 9.000 o 900 centímetros. ¿Ya? Pero para el otro lado pasa algo distinto, que enseguida lo vamos a ver. Entonces preparamos la caja de herramientas, todo lo que vamos a necesitar. ¿Necesitamos el área? Sí, porque con el área, ¿cierto? Y el momento de inercia vamos a determinar los radios de inercia. Y el área es, tal como lo vamos a calcular. Si las alas son de 12 milímetros, 12, no, 16. 16. Claro. Aquí está puesto como 12, ¿ah? Ah, no, no está bien, son 16. 12 son estos son los 12 centímetros. El rectángulo grande, 12 por 40, acuérdense que el momento de inercia de rectángulo grande menos el momento de inercia de rectángulo chico. Y eso se puede hacer porque los rectángulos, estos que vamos a sacar, ¿cierto? Tienen el mismo eje X, ¿cierto? Que el rectángulo grande. Entonces se puede hacer eso. ¿Ah? Y eso es para el momento de inercia, para el área hacemos lo mismo. Entonces 12 por 40, que es un rectángulo grande, menos estos dos rectángulos chicos que serían, ¿cierto? 120 menos 8 serían 112, o sea, 11,2. Ahí está, 11,2 por 400 o 40 menos 16 son 32, menos 3,2, ¿cierto? Nos da 36,8. ¿Ya?
Entonces, el área son 67,84 centímetros cuadrados. Ese es el área. Queda lo mismo el área para un lado que para el otro. El momento de inercia es distinto. Y vamos a calcular entonces el momento de inercia. El Q, bueno, aquí no, en realidad no interviene el Q porque no vamos a considerar el peso propio de la columna, porque no es tan relevante con respecto a la carga. Después está calculado el Q, cuánto pesa por metro, por centímetro. Entonces, el eje ecuatorial sub X, el eje X es este, va a decir, es este que está aquí. Y este va a ser lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Es un doceavo de 12 por 40 al cubo menos 11,2 por 36,8 al cubo, todo doceavo. Ahí está el doceavo, ¿cierto? Tal como hemos calculado rápidamente el momento en ese y como se sugiere en cualquier manual ingenierilmente, ¿cierto? Entonces el I ecuatorial sub X es igual a 17.486,4 centímetros a la cuarta. La cuarta. Veamos cuánto vale el otro. El momento de inercia con respecto al eje de la Z. El I ecuatorial sub Z es igual, en este caso es 2 veces, ¿cierto? Es un doceavo, ¿sí? De ese tiene 16, es 1,6, ¿cierto? El X. 2 veces 1,6 por 2 por esta otra, 1,6 por 12 al cubo, ¿cierto? 1,6, 2 por 1,6 por 12, las dos alas, con respecto a este eje, al eje Z, que es perpendicular aquí para afuera. Más el momento de inercia del alma, y el alma es la base, ¿cierto? Que son 36,8. Sí, aquí no es el cubo, 36,8 nomás por 0,8 al cubo, 0,8 a la altura. Aquí está mal el cubo ese, ¿eh? El 36,8 por 0,8 al cubo, y todo doceavo. Y eso nos da 462,37. Mire la media diferencia, ¿eh? 17.486,4 por un lado, centímetros a la cuarta, y el otro 462,37 centímetros a la cuarta. Hay bastante diferencia, ¿eh? Lo que se pretende, jóvenes, en ingeniería, es que sean resistentes igualmente a los dos lados. Aquí todavía no sabemos qué tan resistente es, ¿eh? Pero después nos vamos a dar cuenta. Por eso que al final vamos a concluir que esta viga úsenla como viga, pero no la usen como columna, porque es un desperdicio de material, ¿cierto? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Ahora que tenemos las áreas y los momentos de inercia, podemos calcular los radios de inercia. Y diríamos entonces, el radio de inercia, el K sub X, va a ser igual a la raíz cuadrada de I ecuatorial sub X partido por el área. Y el I ecuatorial sub X son 17.486,4, y el área es una sola, ¿cierto? Son 67,84, y la raíz cuadrada de ello es igual a 16,05 centímetros lineales. O sea, jóvenes, del eje de las X, nosotros podemos considerar el área separada a la distancia de 16,05 centímetros para efecto de momento de inercia. O sea, si tomamos el área y lo multiplicamos por esta distancia al cuadrado, van a tener el momento de inercia ecuatorial sub X. Hacemos lo mismo para la Y, nos queda que el radio de inercia, ¿cierto? El sub Z, con respecto al eje Z, que es este sería el eje Z, ¿cierto? Perpendicular aquí para afuera. Ese sería igual, ¿cierto? Sería igual momento de inercia ecuatorial sub Z partido por y raíz cuadrada de ello. Vale decir, raíz cuadrada de 462,37 partido por el área, que son 67,84, la raíz cuadrada nos da 2,61 centímetros. O sea, el área, para efecto de momento de inercia, la podemos ubicar, ¿cierto?, a 2,61 centímetros para efecto de momento de inercia. Y nos va a dar el mismo momento de inercia que nosotros hemos calculado acá. ¿Eh? Y ahora hay que reconocer los largos de Euler para poder sacar el factor desde el TIF. Y tal como lo vemos aquí, ¿cierto? Así, aquí, ¿cierto? Se va a inclinar hacia un lado o para el otro, supongamos que se inclina para acá y acá está empotrado, es así. Esta es la forma, ¿cierto?, en que se flectaría con respecto al eje de la Z. Aquí aparece el momento de sub Z, aquí abajo, para que tú incline así la columna. Por lo tanto, ¿cierto?,
sería con respecto al, para que se colapse con respecto al eje de la Z, ¿cierto? Nosotros tenemos que, podemos sacar el factor de Peltez, que va a ser el largo de Euler, y este largo de Euler es este que está aquí, ¿cierto? Partido, ¿cierto?, por el radio de inercia, sub Z, que es 2,61. En cambio, para el otro lado, si nos colocamos en el plano de la proyección esta, colocamos acá nuestro ojo y miramos para allá, vamos a ver que la columna se va a ir para adentro o se va a ir para afuera. Aquí no se mueve, que se va a mover de esta manera. Aquí no tiene los vientos, porque los vientos están aquí en este plano. Por lo tanto, esto puede irse hacia afuera, esto, o se puede ir para adentro. Y esta parte permanece incólume, no se mueve. Entonces, ¿cierto? Esta sería la forma en que se inclinaría con respecto al eje de las X, ¿cierto? Y aquí rápidamente nos damos cuenta que el largo de Euler con respecto al eje de las X es 2 veces 9.000 milímetros, o sea, 900 centímetros. Entonces podemos calcularle el Peltez. Digamos entonces que, ¿cierto? Aquí está el largo de Euler con respecto al eje de las Z, ¿cierto? Es 0,7 porque reconocemos esto. Del largo, por lo tanto, es 0,7 por 900 centímetros, son 630 centímetros. Y el otro sería, ¿cierto?, el doble. La mitad solamente, recuerden, aquí sigue para allá, ¿cierto? Sigue para allá, y es el doble de esto. El largo de Euler es 2 veces 900 centímetros, que es la altura esta. Se repite igual para abajo y se ve la columna de Euler. Mira que son 1800 centímetros. Ahora podríamos calcular entonces, jóvenes, la Peltez. La Peltez crítica, ¿cierto? Sabemos que la Peltez crítica para el material, porque dicen de qué material es por el sigma de fluencia acá abajo, ¿cierto? Es pi por raíz cuadrada, ¿cierto? De 2 por 2 el módulo de elasticidad partido por el sigma de fluencia. Aquí se utiliza el sigma de fluencia en tracción. El de compresión un poco más grande, pero se utiliza el de tracción, ¿ya? Y eso nos da, ¿cierto? Para este tiene que, no dice, pero tiene que ser, haber sido el acero. Acá está. Dice que es A3724 estructural soldable. Por lo tanto, sigma de afluencia, que es en tracción, son 2.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces, reemplazado aquí nos da 131,4, que es un valor adimensional. Este es el lambda crítico. Y ahora veamos los respectivos lambda sub X y lambda sub Z. El sub X va a ser igual al largo de Euler sub X partido por el radio de inercia sub X. El largo de Euler sub X nos da, ¿cierto?, 1800 centímetros. ¿Cierto? Ahí lo calculamos, desde aquí, este no 900, son 1800. Partido por el radio de inercia, K sub X, ¿cierto?, que aquí lo calculamos, 16,05, eso nos da 112,15, que es menor que el lambda crítico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el lambda crítico nos da 131,4 para la 0 a 37,24. ¿Ya? Este es el lambda crítico. Y aquí nos dio 112,15, es menor que el lambda crítico, por lo tanto es columna corta. Va a fallar entonces de esta manera, como una columna corta, ¿cierto? Donde, perdón, con de esta manera, el X primero, esta. Va a fallar de esta manera como columna corta y va a correr la fórmula de Johnston. ¿Y qué pasa con respecto a esos procesos? Esto sí, el lambda sub Z, que sería el otro, que falle de esta manera, ¿cierto? El largo de Euler sub Z son 630, ¿cierto? Y el radio de inercia son 2,61, ahí está, nos da 241,32, que es mayor que 131,4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí es mayor que el lambda crítico, es columna esbelta, y aquí corre la fórmula de Euler. Entonces se va a deformar, ¿cierto? Con respecto al eje Z, sí, de acuerdo a Euler, y se va a deformar así, ¿cierto? Va a fallar así, con respecto al eje X, según Johnston. Y calculamos.
Ahora ya lo podemos calcular, ¿cierto? Digamos entonces que el sigma crítico, su X, dijimos que su X es Johnston, ¿cierto? Porque es 112,15, es menor que 131,4, que es el lambda crítico. Entonces aplicamos Johnston. ¿Y qué es lo que dice Johnston? Johnston dice que es igual al sigma de fluencia multiplicado por 1 menos sigma de fluencia partido por el módulo de elasticidad y multiplicado por el lambda de la columna partido por 2pi y todo esto al cuadrado. De manera que aquí, ¿cierto? Como ya sabemos que son 112,15, el lambda menor que 131,4, nos da 1526,1 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Con este valor falla. Con este valor falla de cómo, con respecto al eje X. ¿Cierto? Así. De esta forma. Con ese valor falla así. Y para el otro lado, ¿cierto? Tenemos el sigma crítico su X, que ahora aquí corre Euler, es igual a pi cuadrado partido por el lambda cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad. Y eso nos da, ¿cierto? 351,91 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Con este valor de esfuerzo fallaría, ¿cierto? Que colapsaría con respecto al eje Z, ¿está bien? Sería este. Así, de esta manera. Todavía no sabemos, ¿cierto?, cómo falla, porque tiene que calcular ahora el admisible. El admisible su X es igual al sigma con que falla partido por el factor de seguridad por 3, y esto nos da 508,7. No 1526,1, con eso ya falla, sino que el valor seguro va a trabajar es este. Ahí está el factor de seguridad. Que el valor de falla partido por el factor de seguridad. Y con respecto al eje Z, ¿cierto? Tenemos que el sigma crítico sub Z partido por el factor de seguridad, y estos son 355,91 dividido por 3, y esto nos da 118,64. Entonces aquí están los dos valores ya admisibles para que falle en torno al eje X o para que falle en torno al eje de la Z. Y ahora habría que calcular las cargas. ¿Cierto? Aquí tendríamos que la carga del eje X va a ser el sigma multiplicado por el área, ¿cierto? El sigma admisible multiplicado por el área. Vale decir, 508,7 multiplicado por el área, que son 67,84, nos da 34.510 kilogramos fuerza. O sea, con 34.510 kilogramos fuerza, esto va a fallar con respecto al eje X, ¿cierto? Con un factor, no falla, sino que con un factor de seguridad de 3. Respecto al eje X, así. ¿Ah? Con 34 toneladas y tanto, ¿cierto? Estamos, ¿cierto?, justo con un factor de seguridad para que falle de esta manera. ¿Ya? A 3 veces, digamos. La tercera parte, mejor dicho. ¿Eh? Y con respecto al otro, sub Z, el sigma crítica sub Z, lo tenemos ahora, podríamos decir que el sub Z es igual al sigma admisible sub Z multiplicado por el área, porque el esfuerzo por el área nos da la fuerza. Y esto nos da 118,64 multiplicado por el área, que son 67,84, y esto nos da 8.005,6 kilogramos de fuerza. Con este valor que vamos a 3 veces, la tercera parte, mejor dicho, es que falle. ¿Ah? Falle con respecto al eje Z. Con respecto al eje Z, sería así. Ahora la pregunta, ¿cierto?, es ¿cuál de las dos fallas se producen o cuál es el valor límite? Porque hay dos soluciones. Me dicen ustedes, jóvenes. Hay dos soluciones. ¿Cuál es la que vale? Yo creo que la admisible, o sea, la QE, ¿cómo se llama esto? La QX. Esta que está acá. ¿Esta? Sí. Ah, no, la menor. La menor. Porque ya cuando Menor. llega a 8.005,6, estamos justo a la tercera parte, ¿cierto? La tercera parte que falle con respecto al eje Z, que falle así. No había visto que era solo 8.000, veía 80.000. Allá, 8.000. Entonces estamos en la tercera parte que falla así, ¿cierto?
y si tú te fijas, multiplicamos por 3 esta cuestión, ya sería fallar ahí. Falló aquí, ¿cierto? Con 24.000 ya se produce la falla catastrófica, ¿ya? Se produce esa forma de falla que está mostrado ahí, y este valor nunca se alcanza a producir, ¿cierto? Porque ya con 3 veces esto, porque el factor de seguridad fue 3, ¿cierto? Con 3 veces esto estamos justo en el valor en que se colapsa. No es tan exacta la cuestión, ¿cierto? No es que ahora venga una mosca, se para y falla, no es así. Hay toda una aproximación aquí en todo lo que hemos hecho. Pero ya por lo menos aproximadamente son 24.000 kilogramos, 24 toneladas, o sea, las 34 toneladas no se alcanza a producir porque ya falló por el otro lado. ¿Ya? Entonces, lo que está claro aquí es que la columna no estuvo bien diseñada, ¿cierto? Porque debiera alcanzar los dos valores casi igual. Por eso que esto lo dije originalmente, está muy buena como viga, pero no es como columna. Como columna las alas y el alma, o sea, y la altura, son casi igual. Va a decir que si este tiene 400 acá, esto también 400, ese es un perfil H, que en la práctica le colocan doble D, si uno ve el manual. Pero el perfil H. Pero el perfil el doble T, no es bueno. Como viga es muy bueno, pero como columna es muy malo. Ahora, ¿cuál sería la mejor columna a juicio de ustedes, jóvenes? Aquello que tiene un buen nivel, un nivel de pandeo, si bien no enorme, sí, como sea esto, sí algo que permite un poco de movimiento, eso supongo yo. A ver, la forma de la columna debería ser que ojalá tenga el mismo momento de inercia, no solamente en X y en Z, sino que en cualquier dirección, y eso significa que la columna, mejor columna, sería un tubo. Un tubo, ¿cierto? Un tubo sería nuestra mejor columna. A todo esto se remontan a lo, claro que lo más probable es que las columnas originalmente haya sido un tronco de árbol, pero después uno empieza a fijarse en las columnas de los griegos, qué sé yo, que se distinguían por sus capiteles, ¿cierto? Las jónicas, las dóricas, qué sé yo. Claro, esos son los rococós que tenían las columnas, los cabezales, pero las columnas eran de sección circular. Y después se descubrió, oiga, la sección circular, pero la parte del medio, ¿qué tanto aporta? La parte del medio no aporta mucho, porque como momento de inercia está muy cerca del centro, o sea que el aporte que tiene la parte del centro de adentro es re poco. El que aporta harto es la parte de afuera, entonces mejor el tubo, no le coloquemos material de más. Por eso que las columnas son tubulares, jóvenes. Si ustedes ven las columnas que se colocan en los muelles, por ejemplo, son tubos. Los palos de los buques, originalmente que eran palos de madera, después eran tubos. Los palos de esmeralda, originalmente eran tubos jóvenes que eran remacheados, porque en ese entonces, aunque en los años 50 y tanto que se construyó, junto con el Sebastián Elcano, ya se dominaba bien la tecnología de la soldadura, ¿no? Pero era remachada, ¿no? Como muchas cosas, muy remachada. Con el tiempo, ¿cierto? El desgaste, el calor, se corroyó, en fin, hubo que reemplazar los palos, pero ahora los palos son tubos no remachados, sino un tubo entero, y le colocan, como muchas veces uno ve, le colocan los remaches así, para que se vea igual, pero de utilería nomás, son para la foto, ya no están unidas por remache. Pero convengamos entonces, jóvenes, que el tubo es la mejor de las columnas, ¿eh? El tubo es una muy buena columna, y el tubo que sea de sección circular, porque también existe el tubo de sección rectangular. El tubo de sección circular, porque todos los elementos están a igual distancia, ¿cierto? Y bueno, lo que interesa ahí es tener un buen momento de inercia, y buen momento de inercia se tiene mientras más lejos esté el material, ¿cierto?, del centroide.
Y en el tubo está, ¿cierto? ¿A qué distancia? Al radio. El radio se encuentra todo el material. Por eso que los tubos se utilizan no solamente en los palos de los buques, los bergantines, como la esmeralda, que ya casi no existen, sino que también las plumas de los buques. Las plumas, que son los elementos para bajar la carga, ¿cierto? Son tubulares. Se utilizan de esa forma. Ustedes no van a ver mucho columnas de forma circular, tubulares en la minería, porque tiene que tener vigas que están acopladas, ¿cierto? Y poder sacarla. Entonces, no es muy práctico empalmar sobre un cilindro. En cambio, sí empalmar las vigas sobre columnas que son en forma de H, digamos, es mucho más práctico, por cuestión práctica más bien. Por ahí he visto algunas construcciones grandotas que utilizan tubos y formas especiales de empalmar las vigas con las columnas. Pero convengamos que el tubo es por esencia la mejor columna. Sí, no, ya estamos, no alcanzamos a ver, pero justo el próximo problema, jóvenes, a menos que haya alguna consulta, el próximo problema es precisamente una pluma. Ahí tienen ustedes una pluma. Una pluma, ¿cierto? Pero no vamos a utilizar un tubo, sino que vamos a utilizar una sección como con filache. Se fija, 200 por 200. Esta cuestión sí que como viga es muy mala, pero como columna es buena. Porque la pluma está sometida a compresión. Entonces, fíjense que aquí está la pluma, aquí está rotulada aquí, y aquí está libre, rotulada, pero porque puede inclinarse. Además que esto, el largo de Euler va a hacerlo como se deflecte. Esto por el peso propio se va a deflectar así. Pero también por la carga esta, porque aquí hay una carga horizontal, ¿cierto? Porque aquí está la tensión, aquí está Q. Hay una carga que está comprimiendo esto y que también se puede, igual que la columna de Euler, hacia el lado, hacia afuera aquí en este caso. Pero sería rotulada en ambos casos. Y esta la vamos a estudiar entonces en la próxima sesión y vamos a ver algunas cosas especiales muy útiles con respecto al momento de inercia de las columnas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos por hoy, jóvenes, y en la próxima clase que tengamos que tratar materia, porque la próxima sesión es certamen, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Quería hacerle una consulta. ¿Esta última materia va a entrar? No, ¿O... no porque la estoy pasando recién. Entraría hasta lo que vimos. Flexión entra. Si normalmente yo pregunto, la flexión solamente es flexión en el segundo certamen. Aquí hay algo más, me parece. Creo que no alcanzó a entrar torsión la otra vez, no me acuerdo, pero pero entra hasta la sección anterior a esta. Esto no entra. Esto entra en la tercera prueba. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Ya está. Profe, ¿Sí? no sé si podría como subir los certámenes 2 al Moodle como para ir Ya. practicando. Voy a hacer. Lo único que tenía ahora, me pidieron que subiera las clases, aunque esta no es tan relevante para el certamen, pero tuve problema con el WeTransfer, que es como yo le mando a don Franco Arancilla para que me la suba, él es el que me sube las sesiones al aula. Y anoche traté de hacerlo y no pude, entonces no sé qué dificultad hay. Voy a pedir ayuda para ver cómo le mando a él para que me lo suba al aula, ¿ya? Lo otro es que sí voy a tratar de ver qué ejercicios tengo certámenes antiguos para poder subirlo al Moodle, ¿ya? Lo subí al Moodle. Ok, bien pues, nos vemos entonces. Los otros jóvenes es que podríamos partir más temprano, si les parece a ustedes. No sé qué les parece si partimos el certamen 7:45. La verdad es que no sabría. Al menos yo habría que consultarlo al curso. Claro, yo les doy la posibilidad que partan antes para tener más tiempo. O sea, de todas maneras, el certamen formalmente empieza a las 8:15, ¿cierto? Ya. Pero, Entonces, en ese pero queda libre, el que quiere llegar antes y parte y tiene media hora más para trabajar, porque
estos problemas, es imposible que uno le haga un problema sencillito, donde ya listo, ahí está, como ocurría de repente en mecánica. Acá son más elaborados. Primero hay que centrarse en qué es lo que es este problema y después ver qué es lo que vamos a necesitar. Y esto es importante, esto que digo yo, preparar la caja de herramientas, lo que hace el maestro, a ver qué es lo que voy a hacer, y llevo a él, llevo el alicate, ya lo llevo la llave de punta y corona, sí también, tengo dudas para las dimensiones, ya llevo la francesa, en fin, pero prepara las llaves, cosa no estar en el lugar de trabajo, que en la gran minería del cobre existe así eso, tan lejos los lugares donde hay que trabajar. Oh, se me olvidó traer el alicate, chuti, ir a buscar, ok. Lo mismo nosotros nos preparamos acá, preparamos nuestra caja de herramientas, porque todas estas cosas las vamos a utilizar. Y se calcula primero, cosas después ya tenemos todo listo, siempre avanzando uno. Eso es importantísimo. No hay problema. Primero, captar el problema. ¿Sí? No hay problema. No, al menos por mí, yo trataré de meterme antes, a ver qué onda. Ya, ok. No sé, yo... Sí, por mí tampoco hay problema, de hecho, mejor. Ok. Yo igual lo voy a publicar en el Moodle para el que quiera. No es que diga yo que comienzo oficialmente, no puedo hacerlo, estaría contra las normas de la universidad, que dice que las clases empiezan a las 8:15. Pero se puede, afortunadamente tenemos la ventaja de por tener la primera hora, no invadimos a nadie, ¿cierto? Porque más adelante no se puede estirar porque están invadiendo otras clases. Entonces, es buena medida y pueden trabajar tranquilos, ¿ya? ¿Les parece? Sí. Ya, jóvenes, ok. Bien, que estén bien entonces, jóvenes, y nos vemos el martes, ¿ya? Gracias, profe. Ok. Que esté bien, cuídese. Hasta luego, igualmente, jóvenes. ¿Ah? Todo a cuidar. Chau. Mira que va mal esta cuestión. Ya nos echaron para atrás aquí en Valparaíso, por lo menos. ¿Ah? Estamos en fase 3 y seguimos portándonos mal, vamos a ir a 2. Bien, jóvenes, Nos vemos. a cuidarse. Chao.